Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad puertorriqueña. Antes de comenzar con el tema, como siempre, agradecerles a todos que se sigan uniendo a nuestro canal, que sigan dándole likes a nuestros vídeos, que sigan compartiéndolos con personas a las que le pueda interesar el tema que estamos discutiendo y que nos sigan también en las plataformas de podcasting o en las redes sociales a través de Facebook. Bueno, yo creo que lo que vamos a discutir hoy, que no es el último chisme político, ni es el última hora del momento, ni es un breaking news, eh, puede llamar la atención y yo lo quiero discutir porque hay temas que son fundamentales para Puerto Rico y que nosotros no podemos seguir dejando de lado. Es justo que reconozcamos, para hacer buen análisis, que el inicio del año escolar en el sistema público de enseñanza fue exitoso. Quizás no fue perfecto como la gobernadora había prometido. Bueno, hay escuelas que no pudieron abrir. Hay una escuela que empezó con salones montados en carpas. Hay escuelas que no se van a reconstruir nunca o a tiempo. Y hay escuelas en las que casi no tienen estudiantes. Pero dentro de todo eso, el 80% de las escuelas pudieron abrir y recibir a los estudiantes sin problemas mayores. Y eso está bien, yo creo que hay que aplaudirlo. Y un 80%, pues digamos que es una B. Sin embargo, nadie habla y ahora que ya pues parece que han enderezado el asunto administrativo, el asunto de planta física va encaminado, vamos a pensar que eso va a ocurrir sin que recurran nuevamente los problemas de corrupción y de politización que han estado permeando en la educación pública en Puerto Rico por décadas. Eh, pues hay un tema del que nadie habla y es que unos 8,000 estudiantes de los que comenzaron esta semana en clases repiten el grado. Es decir, fracasaron las materias en el año pasado y tienen que regresar al mismo grado este año. Y eso sin hablar de las 124,000 calificaciones de DOF, deficiente o fracasado, que se otorgaron eh, en materias clave como las matemáticas, la ciencia, el inglés y el español, a pesar de que los estudiantes pasaron el grado. Cuando usted se pone a pensar en esto y dice, bueno, pues las escuelas abrieron y no había problemas en la planta física, a lo mejor están enderezando. eh, este es el momento entonces de enfocarse en el proceso más importante que tiene que ocurrir en nuestras escuelas, que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque si con esas cifras usted las une a los resultados de las pruebas de aprovechamiento que se dan cada año y en las que los números de destreza de estudiantes que no dominan las destrezas son escandalosos, pues nos damos cuenta que en realidad el principal problema de la educación en Puerto Rico es la calidad de la educación, es, es el aprovechamiento escolar. Quizás no vamos a tener un inicio de clases perfecto nunca más, las escuelas no van a estar perfectas, ni todos los maestros nombrados, ni todos los problemas resueltos, ni las olas, ni los aires acondicionados instalados para la ola de calor, eh, pero sí podemos y debemos atender el problema del aprovechamiento. Porque la educación, yo no me canso de decirlo, ¿no? La educación es el movilizador social por excelencia. Y yo sé que hoy día, con todos los cambios que ha habido, con todas las tecnologías que se han añadido, pues uno puede pensar que ese proceso de enseñanza que se daba, por ejemplo, en mi tiempo, eh, ha cambiado y ha evolucionado mucho. Y que quizás lo que para uno era en un momento de aprovechamiento ahora son otras consideraciones, pero en realidad no sea en el tiempo que sea en la época que sea la generación que sea, los estudiantes saben o no saben matemática, saben o no saben español, saben o no saben ciencia,
saben o no saben inglés. Y a mí lo que me preocupa es que en la medida en la que estos estudiantes siguen rezagándose y los siguen quizás promoviendo de grado con las destrezas mínimas, así es como salen de la escuela superior, si es que salen. Y con ese rezago, obviamente llegan a una educación universitaria que no está a tono con lo que ellos están buscando. Esta semana también salía información de que por primera vez en 20 años la mayoría de los estudiantes admitidos a la Universidad de Puerto Rico en todos sus recintos provienen de escuela privada y no de la escuela pública, a razón de, de una cifra cada vez más dispar, ¿no? 47% solamente de los estudiantes vienen de la escuela pública, mientras el 53% vienen de la escuela privada. Bueno, pero si es que parte de por lo que no van a la Universidad de Puerto Rico es porque los estándares de admisión en algunas de las unidades del sistema están aquí y el rezago académico que traen los estudiantes de la escuela está por acá. Y no es que eso no ocurra con los estudiantes de la educación privada, pero claro, en la educación privada los padres están pagando y tiene que respondérsele a una expectativa. En la educación pública, que recibimos el 46% en fondos federales para educación en Puerto Rico, eh, esta que es el principal medidor del éxito de un sistema educativo, tiene esta cifra. Entonces, bueno, mire, usted también podrá decir, pero mire, son 8,000 los que se colgaron versus 9,000 en el año académico pasado. Sí, es verdad, pero también son menos los que ingresaron al sistema este año y el sistema se viene achicando, ¿no? Y ya lo que hay son menos de 230,000 estudiantes en las escuelas públicas, 228,000 más o menos, de una cifra que llegó a estar en cerca de los 700,000 estudiantes a principios de siglo. Entonces, cuando usted ajusta la reducción estudiantil a la baja en las tasas de fracaso, se da cuenta que la tasa de fracaso el año pasado fue el 4% y este año es el 3,5%. Es decir, redondeado, es el mismo 4%. Es decir, se reduce la población y la tasa de fracaso se mantiene igual. ¿Saben lo que eso quiere decir? Hay gente eh, fracasando que no debiera estarlo haciendo. ¿Y por qué yo discuto esto con ustedes? Bueno, porque quizás ahora que es el momento de enfocarnos en cambios dramáticos, se habla de educación bilingüe, se habla de escuelas especializadas y se repite ese mantra, campaña política tras campaña política, pero en realidad no es lo que está ocurriendo. Y como para mí la educación fue tan importante en mi vida y yo francamente no podría haber logrado nada de lo que he logrado en mi vida si no fuera por la calidad de la educación que recibí en la escuela pública hace muchos años, ¿no? Pues para mí esto es una agenda urgente que tenemos que acometer, porque cuando usted educa deficientemente o no educa adecuadamente a un joven, usted le está robando el futuro a ese joven, porque el rezago ya luego no se puede remediar, porque quizás eso va a contribuir a un rechazo de sus aspiraciones de educación universitaria o de una carrera técnica. Y ese joven o esa joven que es rechazado de la carrera que soñaba, vive con esa deficiencia el resto de su vida y con esa insatisfacción el resto de su vida. Entonces, eso es condenarlos a la marginalidad, no solamente a la marginalidad económica, nunca llegar a ganar lo que necesitan ganar para sostenerse en la vida, sino también condenarlos a la marginalidad funcional, a gente que no puede escribir, que no entiende lo que lee, que no pueden hacer operaciones aritméticas sencillas, que son importantes para cualquier actividad en la vida, que no entienden el concepto científico de cómo se trata una enfermedad, de cómo se atiende un problema de salud, de cómo funcionan y cómo es el funcionamiento de los organismos vivos con los que está en contacto, eh, o que no entiende y no conoce su historia, no conoce el trasfondo de su cultura,
y por lo tanto viven con una especie de telón que no les deja ver más allá de su cotidianidad. Y eso es una tragedia social. Así que yo quisiera pensar que ahora que han podido pintar las escuelas y deshiervarlas, por lo menos en el 80%, es el momento de que educación y el Departamento de Educación se dedique a enseñar. Y otra cosa que quiero decir, porque creo que también es algo que debemos de discutir, es el momento también de que educación ponga parámetros de evaluación y de metas y de medición a la ejecutoria de los maestros, que parte de la responsabilidad tienen, y yo sé que son figuras que todos atesoramos. Los maestros, para mí, mis maestros y mis profesores en la vida fueron gente a la que todavía miro con admiración, pero tenemos que pedirles y exigirles a todos los sectores del sistema educativo, porque es a nuestra juventud, es a nuestra generación futura a la que estamos dejando desprovistos. Y recuerde que si a usted le preocupa su azúcar, debe probar Glucerna, que es nutrición específicamente diseñada para personas con diabetes. Glucerna vive cada momento. Seguimos mañana.